Hola, bienvenidos al canal de YouTube de Fundación Sicómoro. Tenemos hoy la oportunidad de, como ya avanzamos hace cosa de un mes y medio, tener otra de las charlas que estamos celebrando con el coronel Fernando Fuster para actualizar los conflictos que están ahora mismo en vigor. Hoy concretamente nos vamos a fijar en Oriente Medio. El coronel Fernando Fuster es suficientemente conocido ya de la audiencia, dar dos pinceladas simplemente, que es experto en estrategia, él ha ejercido mando en artillería antiaérea, es diplomado de Estado Mayor, ha ejercido también misiones diplomáticas y, como digo, tiene un currículum en la docencia también, súper extenso, pero creo que ya es más que conocido de nuestra audiencia, así que vamos sin más a pasar al tema que nos trae aquí, que no es ni más ni menos que analizar un poco la escalada que está sufriendo el conflicto, que ha sufrido y que está sufriendo el conflicto en Oriente Medio y el dilema al que se enfrenta el ayatolá Jamenei. Y como digo, pues dar la bienvenida. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Ángel Luis. Gracias por la cariñosa presentación, como siempre, y muchas gracias a la Fundación por facilitarme esta posibilidad. Muy bien, pues si te parece, Fernando, empezamos. Cuando quieras. ¿Qué está pasando en Oriente Medio? Ponnos un poco en contexto. Bueno, sabéis que la región de Oriente Medio es una región especialmente conflictiva, siempre lo ha sido. Pero en los últimos años, antes de la masacre de Hamás, daba una sensación de que las cosas iban bien. Tan es así que una persona bien informada, como es el consejero de Seguridad Nacional norteamericano, Jake Sullivan, decía que la región de Oriente Medio está más tranquila hoy de lo que ha estado en los últimos 20 años. A la semana siguiente se produjo el ataque de Hamás y eso vino a romper la paz que había disfrutado en los últimos años. Inmediatamente el gobierno de Netanyahu, el Israel de Netanyahu, dijo que iban a dar una respuesta aplastante contra este ataque, lo cual fue bien entendido en la comunidad internacional, pero no se sabía hasta qué punto. No obstante, los analistas sí temieron que se pudiera incendiar toda la región y que la escalada se fuera produciendo. Israel, lógicamente, asumió que detrás del ataque de Hamás podía estar el eje de resistencia y, en concreto, Irán. Y entonces consideró que Irán, al menos, había sido cómplice de esta masacre. Entonces, pues, la escalada estaba por venir. ¿Hasta qué punto crees que Irán y Hezbollah conocían los detalles del atentado del 7 de octubre? Te voy a decir que esa es la pregunta casi del millón, ¿no? Porque todo el mundo se pregunta hasta qué punto sabían, ¿no? Y de hecho, pues van saliendo informaciones. La inteligencia de Estados Unidos y la británica al principio dijeron que ellos pensaban que no conocían el ataque porque se sorprendieron, vieron una sorpresa por parte de los líderes iraníes. Y el ayatolá Jamenei fue el primero en salir a negar que tuviera algo que ver con el asunto, ¿no? Hoy sí que sabemos, por los documentos que se han ido incautando a Hamás en Gaza, que llevaban preparando el atentado más de 2 años, que habían estado simulando que en fin, que no querían más guerra con Israel, etcétera, etcétera, aparentando pues que no querían seguir combatiendo, ¿no? El gran proyecto, como así lo llamaron, que al final acabó siendo la operación Inundación de Al-Aqsa, era una visión que tenía Yahya Sinwar, que era el líder de Hamás en Gaza. Él quería el apoyo de Irán y también de Hezbollah, y entonces pues convocó una serie de reuniones y
tanto iraníes como los miembros chiíes de Hezbollah, pues le apoyaron en general, no sabían muy bien de qué iba. Él les dijo que era un gran proyecto, pero no les dijo qué. Evidentemente era un ataque, pero no sabían bien el alcance, ni sabían el momento, y ni sabían tampoco la extensión de lo que iba a suceder, ¿no? Es curioso, ¿no? Porque pareciera, ¿no?, que dices, un movimiento como Hamas, que está financiado claramente por Irán, que no supieran los detalles, ¿no? O sea, que supieran que había un gran proyecto, pero nada más, Sí, porque en definitiva sí, Irán es el principal adversario sí, pero de Israel, ¿no? no había detallado, Sinwar no había detallado qué iba a ser, porque realmente lo que quería era mantener el secreto sobre el momento, sobre el alcance, sobre lo que quería hacer. Y entonces él no quiso dar toda esa información hasta que no se hubieran comprometido. No se comprometieron, pero él sí que notó que de alguna manera iba a tener el apoyo tanto de Hezbollah como de Irán, aunque no participaron en el ataque, ¿no? Y sin embargo, Fernando, Irán sigue siendo el principal adversario de Israel. Sí, hay razones geopolíticas que avalan esa adversidad. Hasta 4 razones te podría dar. La primera es que Irán simplemente no acepta la presencia, la existencia del Estado de Israel. Cree que debe desaparecer. Es también aparejado con la presencia norteamericana en la zona, ¿no? La segunda es el tema del liderazgo regional que tiene o al que aspira Irán en la zona, ¿no? Quiere llegar a ser el país hegemónico en la zona. El tercer elemento sería que Irán, para conseguir estas finalidades, ha montado una cosa que se llama el eje de resistencia, que es, por así decirlo, utilizar las milicias, que ya lo he explicado alguna vez en este foro, ¿no? Utilizar milicias y grupos armados de las proximidades de Israel para intentar cercar a Israel, ¿no? Y la cuarta razón es que tiene en marcha un programa de misiles y nuclear, aunque el nuclear ya hablaremos después, que para Israel constituye un verdadero, un escenario, vamos a decir así, de pesadilla. O sea, Israel eso nunca ha querido que exista y no va a permitir de ninguna manera que exista, ¿no? Por eso todas las miradas enseguida se dirigieron a Irán, ¿no? Es decir, detrás de esto tiene que estar Irán, ¿no? Pero al final, Fernando, Israel ha tenido que terminar enfrentándose a Hezbollah. Sí, a ver, Israel tenía a Hezbollah en el punto de mira. Como digo, al día siguiente empezó ya a atacarle, ¿no? Entonces, ¿qué quiere Israel? Pues Israel busca 2 efectos. Primero, debilitar al máximo a Hezbollah, su capacidad ofensiva, y que su población pueda volver a la frontera norte sin que pueda ser atacada por Hezbollah. Para ello ha llevado a cabo 3 tipos de acciones, que son, la primera, la decapitación de la organización, que es decir, eliminar a los líderes de la organización con ataques selectivos, en una docena, un poco más de casos, entre otros al líder de Hezbollah, Hassan Nasrallah. Luego con ataques no tan selectivos, con el caso de los buscas y de los walkie-talkies, en el que aproximadamente han conseguido matar 37 miembros de Hezbollah y otros 2.600 heridos, lo cual da un poco la idea de lo que han conseguido. La segunda acción sería los ataques aéreos, en la que han intentado eliminar depósitos de armas de la organización en el Líbano. Y la tercera acción sería mediante incursiones o, finalmente, hablo en la frontera norte de Israel, incursiones a las poblaciones de alrededor, o bien ya finalmente con la invasión que han realizado últimamente para desmantelar la infraestructura militar próxima a la frontera. ¿Y qué crees que va a pasar con Hezbollah? Bueno, Hezbollah está debilitado, pero sigue vivo y combatiendo. Es decir, retiene suficiente capacidad para tener a las fuerzas de defensa de Israel en jaque.
el grupo Hezbollah, hay que recordar que es la milicia, vamos a decir, el grupo terrorista para algunos países más fuertemente armado del mundo. Estamos hablando de unos 100.000 efectivos, dicen algunas fuentes, yo creo que no es tanto, las más fiables hablan de 40, 50.000, pero estamos hablando de que disponen de 120.000 a 200.000 cohetes, misiles, etc. Es decir, tiene una capacidad de combate significativa. Además, el terreno en el que se desenvuelve esta operación, que es el sur del Líbano, favorece la defensa y, por tanto, la posición de Hezbollah. Y, por tanto, yo creo que no está claro que la ofensiva israelí pueda terminar rápidamente o que vaya a tener un camino claro hacia una victoria decisiva, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la última guerra con Hezbollah, que fue en el año 2006, no fue decisiva, no fue concluyente, y ahora Hezbollah está mejor armado que entonces. Esta guerra duró 34 días y al final acabó pues, en una paz que no le satisfizo a ninguno de las dos partes, ¿no? No se le ha debilitado lo suficientemente, por lo cual, como digo, tiene una capacidad de fuego suficiente para seguir atacando la frontera norte. Es decir, en mi opinión, Hezbollah seguirá luchando, al menos hasta que siga la guerra en Gaza, que es lo que declaran que por lo que han atacado, ¿no? ¿Y entonces qué ha sucedido con Irán? Bueno, el caso de Irán es un desencuentro de hace ya muchos años. O sea, aquí, desde la llegada de los ayatolás en el 79, vamos a decir que ese desencuentro se produce o ya empieza a producirse, pero la hostilidad manifiesta ya empieza con la cuestión palestina de los años 80, ¿no? Como he dicho antes, Irán considera que Israel simplemente no tiene que existir. Y por su parte, Israel cree que Irán es el enemigo público número uno, porque tiene un programa nuclear de misiles que le puede ocasionar, si no la destrucción del país, casi existencial, ¿no? Y aparte lidera el eje de resistencia, etcétera, como ya comentaba antes. Entonces, Tel Aviv sabe que Irán financia, entrena y equipa tanto a Hamás como a Hezbollah. Por eso está convencido que detrás del 7 de octubre, de la masacre de Hamás, estaba Teherán. O por lo menos ellos consideran que era un cómplice necesario. O sea, por lo que dices, Israel no tenía más remedio que terminar enfrentándose a Irán. Sí, sí. Ese era el temor y, de hecho, ambos han intentado evitar este enfrentamiento, pero finalmente así ha sido. La estrategia iraní, que algunos conocen como la defensa avanzada, mediante el uso del eje de resistencia, fue de alguna manera contrapuesta por Israel con un enfrentamiento directo con esas milicias, ¿no? Pero también con un enfrentamiento indirecto a través de lo que serían asesinatos selectivos de científicos clave del programa nuclear iraní, o sabotajes de determinadas instalaciones nucleares, o introduciendo virus informáticos como el Stuxnet en los programas iraníes. Claro, todos sospechan que detrás de esto está el Mossad y posiblemente la CIA, pero no se ha demostrado nada. La masacre de Hamás cambia todo el escenario. Israel, lógicamente, tiene que replantearse su estrategia. Y entonces se la replantea más cuando el 8 de octubre se suma Hezbollah y el 19 de octubre se suman los hutíes desde Yemen. Es decir, la posibilidad de la escalada estaba siendo ya real. ¿Cómo ha sido el inicio de esta escalada? Bueno, todo empieza con un primer peldaño, por así decirlo, con una primera acción, ¿no?, que se produce el 1 de abril.
el 1 de abril de este año, se produce un ataque israelí al recinto consular en Damasco, iraní en Damasco. Es decir, era un consulado de Irán en Damasco, donde estaba parte de las fuerzas Quds, en concreto el general que dirigía las operaciones en el Líbano y en Siria. Entonces, claro, ese ataque fue considerado por Irán como un ataque directo a su soberanía, al tratarse de un edificio supuestamente inviolable, ¿no? Curiosamente, los israelíes no informaron de este ataque a Estados Unidos, su mejor aliado, hasta pocos momentos antes, cuando ya era inevitable, ¿no? Irán, inmediatamente cuando se produce el ataque, clama venganza, reclamando un espacio soberano, ¿no? Eso es entendible por la comunidad internacional, ¿no? Y a pesar de que se intentó quitar hierro al asunto desde el punto de vista de la diplomacia, el 14 de abril se produce un ataque por parte de los iraníes que consiste en el lanzamiento de una barrera de 300 proyectiles, vamos a llamarlo así, que consisten en 185 drones, 36 misiles de crucero y 110 misiles balísticos. Yo supongo que todos recordaremos esa noche del 13 al 14 de abril, ¿no? Pero, curiosamente, el diseño de la operación estaba hecho para infligir el menor daño posible. Tan es así que los iraníes, a través de terceros, alertaron de que iban a atacar, lo que facilitó la destrucción de muchos de estos misiles antes de que entraran en el espacio aéreo israelí. O sea, solo 75 de todos estos misiles, drones que he comentado, entraron en el espacio aéreo israelí. A la operación se sumó Estados Unidos, Francia, Reino Unido y también Jordania. Es decir, ese ataque aparentemente tan enorme, al final resultó con daños mínimos. Entonces, Estados Unidos lo que hace es intenta desescalar la situación, le pide a Israel que no responda, pero Israel quiere devolver el golpe, decide devolver el golpe, y el 19 de abril se produce lo que Israel llama un ataque limitado, que de hecho así fue, contra Irán. No se sabe muy bien, hay varias versiones, si con drones o con un misil balístico lanzado, pero es un ataque muy pequeño que daña solo un radar de una batería antiaérea que tienen los iraníes cerca de una instalación del programa nuclear en Natanz. Y precisamente el buscar ese objetivo lanza un mensaje a los iraníes diciendo: cuidado, que podemos atacar algo que os pueda hacer daño, ¿no? Pero Israel no reconoce el ataque. Y por su parte Irán, que entiende el mensaje, minimiza el incidente y da el asunto por zanjado. Quiero hacer una reflexión, que es que esto supone, de hecho, un punto de inflexión en la relación entre Irán e Israel. Hay que pensar que entre los dos países hay aproximadamente 1000 kilómetros. Entonces, las acciones nunca habían sido directas de uno a otro, ¿no? Esto rompe una tradición de 45 años, desde la llegada de los ayatolás, en que finalmente acaban enfrentándose directamente. Y parecía que la escalada se había quedado ahí y que volvíamos al statu quo ante y que la guerra en la sombra iba a volver, pero que directamente nos iban a atacar. Pero entonces imagino que hubo un segundo peldaño para seguir la escalada. Imaginas bien, porque efectivamente así es. El 31 de julio se produce el asesinato en Teherán de Ismail Haniyeh. ¿Quién es Ismail Haniyeh? Es el líder político de Hamás, que se encontraba en la toma de posesión del nuevo presidente iraní, que es Masoud Pezeshkian, y además se encontraba en un complejo de alta seguridad custodiado por las fuerzas Quds, que es una unidad de élite de la Guardia Revolucionaria, ¿no? Claro, eso produjo una conmoción en Irán.
la inteligencia estadounidense señaló a Israel, pero Israel, una vez más, no lo reconoció, aunque Irán dijo, juró venganza y dijo que no, que esto era suelo iraní y que este tipo de ataques no podía quedar impune. Aunque no hubiera sido un iraní, porque era libanés, bueno, en este caso era de Hamás, pero no podía quedar impune, ¿no? Entonces, el día anterior, curiosamente, habían matado a Fuad Shukur, que era la mano derecha de Hassan Nasrallah, que era el líder de Hezbollah. El 1 de agosto, al día siguiente, es abatido Mohammed Deif, que probablemente recordemos de las conferencias que di, que era el jefe de las brigadas Qassam en Gaza, parte también de Hamás, y una persona, vamos a decir, el miembro de Hamás casi más buscado por las fuerzas israelíes, ¿no? Eso en 3 días. Irán no responde inmediatamente. Dice que va a responder, pero no responde inmediatamente. Se lo piensa. El 17 y 18 de septiembre se produce lo de los buscas, lo de los walkie-talkie, lo de los buscas, etc. Y Hassan Nasrallah, que es el líder de Hezbollah, dice, esto es una declaración de guerra. El 27 de septiembre matan a Hassan Nasrallah, es asesinado en el Líbano, en el sur de Beirut. Bueno, por no enrollarme más, no cuento las circunstancias, pero en un búnker que tenía Hassan Nasrallah, subterráneo, bastante subterráneo, y que consideraban inaccesible, ¿no? Bueno. Y el 28 se produce la invasión israelí al sur del Líbano. Es decir, llegados a este punto, y tras 2 meses del asesinato de Haniyeh, Irán sintió que debía, de alguna manera, responder a todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Y entonces es cuando, si no lo habían decidido, posiblemente decidieron ya atacar. A pesar de que el propio presidente Pezeshkian aconsejó no hacerlo, porque claro, Irán está pasando por una situación económica no boyante precisamente y con buena lógica pensó que si se atacaba a Israel, lo que se iba a producir era pues una respuesta que podía dañar las infraestructuras esenciales del país y, por tanto, debilitar más la economía. Aún así, Irán decidió atacar y atacó con 180 misiles balísticos, algunos de ellos hipersónicos, y un porcentaje de ellos superó las barreras de defensa israelíes. El 90%, dice la agencia IRNA iraní, seguro que no fueron tantos, pero sí, curiosamente, alguna fuente desliza que llegaron a la base aérea de Nevatim. ¿Qué es la base aérea de Nevatim? En el desierto del Negev, la sede del Mossad, entre otras cosas. Claro, Israel, lógicamente, eso no lo consiente. La respuesta israelí se daba por descontada, y el 16 de octubre se produce otro acontecimiento, que es la muerte de Yahya Sinwar, que se ha abatido en combate en Gaza, si recordamos, con un dron. Eso ha salido mucho en televisión. Y el 26 de octubre ya se produce la respuesta israelí, que es el ataque aéreo en 3 oleadas sucesivas de aviones, y esas oleadas destruyen objetivos militares críticos. ¿Qué quiero decir con eso? Que se van a las defensas antiaéreas mejores que tienen los iraníes, que son los S-300, se van a las fábricas de UAVs y se van a las instalaciones de misiles, en concreto unidades de mezclado de combustible de misiles, etc. Con lo cual, Israel da la idea de que te puede hacer daño donde quiera, casi cuando quiera y de forma selectiva, ¿no? Es cierto que Israel avisó
a través de terceros países a Irán de que iba a llevar a cabo el ataque, y de los 3 posibles objetivos que se barajaban, si hemos seguido un poco el conflicto, se barajaba la posibilidad del programa nuclear iraní, o bien la industria petrolífera, o bien los objetivos militares. Finalmente se atacó el que, por así decirlo, menos daño hacía, que era la parte de los objetivos militares. Estados Unidos fue notificado de este ataque, pero no participó, aunque Irán sí que le acusa de complicidad, porque para llegar, hay que pensar que Israel hasta Irán tienen que atravesar algún espacio aéreo, ¿no? Entonces, para llegar hasta allí, tuvieron que atravesar el espacio aéreo sirio y también parte del iraquí. Y entonces Irán considera que el iraquí, que está gestionado, controlado por Estados Unidos, pues algo tenían que saber los norteamericanos. Inicialmente, el ayatolá Jamenei dio una respuesta muy curiosa, porque dijo que estos ataques no deberían ser magnificados ni minimizados, con lo cual se daba opción a hacer prácticamente lo que le daba la gana. Pero en los días siguientes, el 2 de noviembre, dijo definitivamente: recibirán una respuesta aplastante. O sea, que pareciera, por lo que cuentas, que ahora mismo todo pende un poco de la decisión del ayatolá. Claro, parece que así es, ¿no? Porque, claro, vamos a decir que este tercer peldaño, este tercer escalón, depende un poco de lo que decida hacer Irán, que en el fondo es lo que decida el ayatolá Jamenei. Pero Jamenei se enfrenta a un dilema, que es ¿qué hacer?, ¿no? Por una parte, el eje de resistencia ha sido seriamente dañado, pero no vencido. Como ya hemos comentado, bueno, Hamás no está en uno de sus mejores momentos, yo creo que es evidente, pero continúa la lucha. Además, queda todavía pendiente la cuestión de los rehenes, que puede hacer obligar a Israel a negociar en un momento dado. Perdón. Perdón. Pero la victoria militar no será suficiente. Además, Hamás, aparte, va a dejar un vacío de poder y tiene que haber una solución política para Gaza. Un plan de paz viable, vamos a decir, ¿no? Las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, tendrán que, de alguna manera, mantener una fuerza, si no de ocupación, que es algo que la comunidad internacional no ve con buenos ojos, sí por lo menos próxima para poder intervenir en caso de necesidad. Luego están los hutíes en Yemen, que han ligado también su participación a que se acabe el conflicto en Gaza, aunque es verdad que van a ser poco determinantes porque tampoco están haciendo un daño directo al conflicto. Hezbollah ya lo hemos comentado. Yo creo que ninguno de los dos tiene buenas opciones, ni Israel ni Hezbollah. Están en un momento en que prácticamente lo que va a pasar es que se va a alargar el conflicto y eso va a provocar muchas más bajas por parte de Israel. Pero Hezbollah está tocado, está seriamente tocado. Por otra parte, Estados Unidos sabe que puede ser arrastrado al conflicto. Si Irán interviene en Líbano, mandando fuerzas, tendrá que intervenir Estados Unidos. Del mismo modo que si hay un enfrentamiento directo entre Israel e Irán. Entonces, sabe que el conflicto no lo puede resolver, porque lo que quiere Estados Unidos es que se vuelva a la situación anterior, a la resolución 1701 de Naciones Unidas, y a la separación de fuerzas con Hezbollah al norte del Litani. Eso va a ser muy difícil. Israel, por su parte, pues en un conflicto directo con Irán tampoco quiere un tercer frente, y Irán
por así decirlo, tampoco quiere una guerra abierta con Israel, porque sabe que tiene las de perder, ¿no? Entonces, por lo que dices, pareciera que el dilema al que se enfrenta el ayatolá, haga lo que haga, no le va a salir demasiado bien la cosa, por no decir que le va a salir mal. Claro, claro, porque es que cualquiera de las dos opciones que elija, atacar o no atacar, tiene riesgos. Por una parte, si ataco, puedo tener una respuesta devastadora por parte de Israel, pero si no ataco, puede ser un signo de debilidad que puede poner en peligro incluso la supervivencia del propio régimen, ¿no? Internamente. Entonces, lo peligroso aquí es que pueden llegar a la conclusión de que su única salida razonable sea la opción nuclear. Poner en marcha la opción nuclear, que ya se oyen voces reclamándola, ¿no? Irán es un estado que se conoce como estado nuclear umbral. ¿Qué significa esto? Que aunque oficialmente ha renunciado a las armas nucleares y ha firmado el Tratado de No Proliferación, pero además hay una fatua, que es una orden religiosa por parte del ayatolá, de 2003, en el que prohíbe completamente las armas nucleares. Y de hecho, lo que saben los investigadores es que no ha tenido intención, pero ha enriquecido uranio hasta el 60%, lo cual no tiene ningún uso civil, más allá de la progresión hasta el uso militar, que llega en el 90%. O sea, estaría en el límite. Está en el umbral, por eso se le conoce como estado nuclear umbral. ¿Podría cruzar este umbral? Sí. ¿Cuánto tiempo podría tardar en hacerlo? Pues hombre, el secretario de Estado, Jake Sullivan, considera que puede tardar del orden de 12 días en tener el suficiente, esto hace ya días, o sea, 12 días, desde hace ya días, el suficiente uranio enriquecido para una bomba. Y se especula que en 2 o 3 semanas podría tener para 3 o 4. ¿Cuánto tiempo tardarían en tener un arma lanzable o utilizable? Porque claro, entre que se tiene el uranio hasta que se tiene en la cabeza del misil dispuesta para ser disparado, pueden transcurrir entre 18 meses y 2 años. Todo esto suponiendo que se les deja en paz y que no se hace nada, ¿no? Entonces, curiosamente o paradójicamente, esto es lo que se ha tratado de evitar por parte de todos los países durante el último cuarto de siglo, especialmente desde 2015, que se firmó el acuerdo nuclear, ¿no? El acuerdo que se conoce como Plan de Acción Integral Conjunto, ¿no? Tiene un nombre un poco extraño, ¿no? El JCPOA, ¿no? No sé si lo has oído. No. Bueno, entonces, este plan que se firmó en el 2015, en el que participan las 5 potencias nucleares, vamos a decir los 5 que están en el Consejo de Seguridad, más la Unión Europea y más Alemania, ¿no? Ya. Y llegados a este punto, y con lo que acaba de acontecer en Estados Unidos y con Trump en la presidencia, ¿qué piensas? Bueno, pues ¿Puede quitar, añadir, matizar algo de lo reflexionado hasta ahora? A ver, la llegada de Trump a la presidencia de Estados Unidos, hay que decir que en principio, para Irán es una mala noticia. Y bueno, yo creo que más allá de lo que ha salido en prensa de que parte de los intentos de asesinato estaba Irán detrás, yo creo que hay razones objetivas para decir esto, ¿no? Lo primero es que Trump se retiró de este tratado que acabo de mencionar, del Plan de Acción Integral Conjunto, se retiró en el 2018. Trump consideraba que ese plan no se había negociado bien y él quería conseguir más de Irán de lo que se había conseguido, que en su momento se consideró un hito, ¿no? Sin embargo, él creía que se había negociado más y que había que conseguir. Entonces, al retirarse del plan, se le impusieron 1.500 sanciones a Irán,
que no tenía anteriormente, y eso fue una retirada unilateral. El resto han seguido manteniendo el plan. Además, pocos días antes de dejar la presidencia, en enero del 20, Trump ordena el asesinato de Qasem Soleimani, que es el jefe de las fuerzas Quds. Entonces, eso también es un dato. En Siria, fue en Siria. No, perdón, fue en Irak, perdón, si no recuerdo mal. Y luego hace dos cosas más, que es el reconocimiento de Jerusalén como la capital del Estado de Israel, y hace los acuerdos de Abraham, que son los acuerdos por los cuales hay un acercamiento entre Israel y Arabia Saudí, que precisamente era el antagónico para la hegemonía regional, ¿no? Entonces, esto, como digo, al principio es una mala noticia, pero podría ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque los analistas dicen, la gente dice que Trump es una persona imprevisible. Y creo que de alguna manera lo ha demostrado. Y además le gusta triunfar donde otros han fracasado. Y es verdad que, tal y como están las cosas, Estados Unidos va a estar en una posición en la que, habiendo transcurrido ya casi todo el conflicto, o gran parte del conflicto, puede ejercer esa presión en unos y en otros, de forma que consiga poner fin al conflicto. Pero todos van a tener que ceder. Pero me imagino que lo principal será pues intentar que Irán no cruce el umbral. Bueno, pues ojalá que vayan los tiros por ahí. De nuevo, muchísimas gracias, Fernando, gracias por a tu ti. magisterio en estos temas que nos aclaran muchísimo las cosas. Y a todos los que nos seguís, pues muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Adiós.